En videos anteriores hablamos sobre operaciones con archivos, también vimos cómo manipular las hojas en el libro de trabajo y cómo introducir datos. En esta ocasión hablaremos de las operaciones que podemos realizar con las celdas, filas o columnas. Bueno, una de las operaciones que se realizan cotidianamente pues es la selección de celdas o rangos de celdas. Recordemos que la celda es la intersección de la fila y la columna y se indica su posición con una referencia de celda que está formado por la letra de la columna y el número de fila. También tenemos el concepto de lo que son el rango de celdas. El rango de celdas es el conjunto rectangular porque pues toma esa forma y cuando seleccionamos varias celdas que están juntas, esa sería la forma de hacerlo arrastrando el mouse para poder seleccionar. Una sola celda se selecciona simplemente con un solo clic. En cambio, para seleccionar varias celdas, o sea, un rango de celdas, tendremos que arrastrar el mouse o utilizar métodos de teclado. Veamos cómo se lleva a cabo. Para este ejercicio usaremos la hoja de cálculo que previamente guardamos y en la cual ya teníamos algunos datos y vamos a seguir trabajando con esto. En este caso tenemos unos datos que corresponden a una tabla que tiene el nombre de unas personas, tiene su edad, tiene el teléfono y tiene el sueldo. Entonces cada vez que yo hago clic sobre una celda, ahí ya estoy haciendo una selección de celda. Pero también puedo usar el mouse, mantengo presionado el botón principal mientras muevo el mouse para seleccionar un rango. Y posteriormente eso sirve para que pueda realizar otras operaciones con los datos, como por ejemplo copiarlos, moverlos o aplicarles algún formato. Aquí lo que voy a hacer es copiarlos y esa es otra de las operaciones que podemos hacer. Y para eso pues tenemos el botón de copiar o la combinación de teclas control C. Una vez que copiamos los datos podemos pegarlos en otra posición, ya sea que utilicemos el botón pegar o el método control V. En este caso voy a usar control V y el pegado es más rápido. Cuando usamos combinaciones de teclas el método es el más rápido para poder efectuar una operación. Bueno, entonces, cuando nosotros seleccionamos un rango de celdas, observamos estas líneas punteadas que tienen este efecto de animación. Y lo único que voy a hacer para que desaparezca esto, pues es presionar la tecla Escape. Como comentaba, al presionar la tecla Escape, desaparece esta animación. Y lo voy a hacer. Y bueno, esta animación la vemos o la veíamos porque seleccionó el rango y posteriormente hicimos la operación de copiar. Esta animación también aparece cuando hacemos la operación de cortar. Bueno, continuando con otras operaciones que podemos hacer con los rangos, con las celdas, vemos que podemos hacer la selección también con las teclas de dirección y, o como les comentaba, con métodos de teclado. ¿Qué tipos de métodos de teclado? Por ejemplo, veamos.
Yo puedo usar las teclas de dirección también para moverme, o puedo, para seleccionar una celda, simplemente moverme a la posición con las teclas de dirección, o un rango de celdas manteniendo presionada la tecla Shift y luego usar las teclas de dirección para seleccionar el rango de celdas que quiero. Y luego suelto la tecla Shift. Con esto logro seleccionar los datos y luego puedo aplicar las operaciones. Vamos a aplicar en este caso una operación llama cortar. Eso me sirve para quitar los datos de la posición en la que que se encuentran, y ponerlos en otra posición. Con control X vamos a hacer esta operación, que es cortar, y vamos a pegarlos en otra posición. Sigue en la posición donde queremos pegarlos, y luego presionamos control B. Ya tenemos la operación de cortar y pegar. Les comentaba que también pueden arrastrar para mover unos datos. Esto resulta una operación muy conveniente cuando no queremos hacer cortar y pegar, solamente queremos mover, o sea, hacer todo en una sola operación. Una vez seleccionados los datos, vamos a ubicar el puntero en cualquier borde de la selección, ¿sí? Y mantenemos presionado el botón principal mientras movemos el mouse. En este caso es importante ser precisos para poder colocar los datos en la posición deseada. De otra manera, pueden ocurrir situaciones inesperadas. Por ejemplo, puede ocurrir que movamos los datos en otra sección donde ya tenemos datos. Lo bueno que Excel tiene una característica de aviso, en este caso para estar seguro, en este caso la aplicación, de que lo que estamos haciendo en verdad lo queremos hacer, y por eso nos pregunta que, como ya hay datos, si deseamos reemplazarlos. Si quisiéramos reemplazarlos, le daríamos a aceptar, y si no, bueno, pues si esto es un error, cancelamos y no pasa nada. Y bueno, pensemos que inclusive debemos aceptar, y entonces, pues los datos que yo tenía se pierden. Lo que voy a hacer es deshacer, precisamente para eso tenemos esta herramienta. Continuando con otro tema, también podemos seleccionar celdas o rangos no adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que son celdas que están separadas entre sí, pero nosotros queremos hacer una operación con esos datos que estén separados. Podemos mantener presionada la tecla control y luego hacer clic o arrastrar para seleccionar esas celdas que no están juntas, y esta es una selección de rangos no adyacentes. Veamos cómo se hace. Debo de seleccionar primero una celda y de ahí pues partir hacia seleccionar los datos. Si estos no están juntos, hacer el método que les comentaba. Por ejemplo, voy a seleccionar esta columna, tiene los nombres, y luego mantengo presionada la tecla control y con el mouse arrastro para seleccionar otros datos, en este caso los datos de la columna sueldo, y posteriormente pues haré lo que yo quiera hacer con estos datos, por ejemplo aplicarles un formato, en este caso un color de lleno, color fondo para estas celdas, y, y pues también otros formatos como la fuente, año, y esta es la manera de seleccionar celdas no adyacentes. Otro ejemplo, la tabla, puedo seleccionar estos datos primero, luego mantener presionada la tecla control, preselecciono otro rango de datos, arrastro, suelto la tecla
ya puedo aplicar el formato que yo quiero a estos datos. Bueno, así se seleccionan celdas o rangos de celdas no adyacentes. Por ejemplo, vamos a pensar que quiero solo esta celda de aquí, entonces tengo presionada la tecla control y le doy clic a otra celda. Mientras yo no suelte la tecla control, puedo seleccionar otros datos de otras celdas y no importa que estén separados. Y luego cuando ya suelto la tecla, pues ahí ya quedan seleccionadas esas celdas. Cada un formato para que vean. Y se aplicó el formato a las celdas que seleccioné con este método. Ahora veremos cómo aplicar nombres a celdas y utilizar el cuadro de nombres para seleccionar celdas y rangos. Para ello utilizaremos la hoja de cálculo a la que previamente le hemos capturado datos. El objetivo será sumar los datos de la columna sueldos que están en las dos tablas separadas y obtener el promedio de las columnas de edad de las dos tablas. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las celdas a las que les aplicaremos nombres. Seleccionaremos las celdas que tienen los datos de la edad en las dos tablas separadas. En este caso son los rangos E6 a la E7 y de la E10 a la E11. Recordemos el método para seleccionar rangos discontinuos manteniendo presionada la tecla control mientras seleccionamos las celdas con el mouse. Posteriormente hacemos clic en el cuadro de nombres y le asignamos el nombre edad y presionamos Enter. Realizamos la misma operación con las celdas que contienen los datos de los sueldos que son las celdas de la C6 a la C7 y de la C10 a la C11. Seleccionamos manteniendo la tecla control presionada mientras arrastramos con el mouse. A estas celdas les daremos el nombre de sueldo. Posteriormente en la celda L6 voy a escribir una fórmula. En este caso empezamos con el signo igual, luego la función suma, abrimos paréntesis, escribimos la palabra sueldo y cerramos el paréntesis. Vemos como en automático se ven seccionadas las celdas con el nombre sueldo y estos serán los datos de las celdas de las cuales obtenemos su suma. Haremos lo propio para obtener el promedio de la edad. En la celda L7 escribimos el signo igual, luego la función promedio. Abrimos paréntesis, escribimos el nombre del rango edad. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtendremos el promedio de los datos de la edad de las dos tablas. También podemos usar el cuadro de nombres para seleccionar unas celdas o varias celdas. Por ejemplo, seleccionar el rango de celdas de la A1 a la B5 y de la D1 a la E5. Vamos a la hoja de cálculo y en el cuadro de nombres vamos a escribir A1 2.B5, luego usamos el separador coma porque son rangos no adyacentes y después de eso escribimos el rango de 1 2.C5 y presionamos Enter y vemos cómo se seleccionan las celdas indicadas. Ahora veamos otro ejemplo. Seleccionemos las celdas de la B10 a la D10 utilizando el cuadro de nombres. Vamos al cuadro de nombres y escribimos B10 2.D10 y presionamos Enter. Ahora utilizaremos el cuadro Ir a para encontrar celdas. Para mostrar el cuadro utilizamos la herramienta Buscar de la ficha de inicio. O también podemos utilizar el método abreviado Control+I. Ahora haremos lo siguiente. Utilizando la hoja de cálculo, vamos a buscar la herramienta Buscar en la ficha Inicio y luego seleccionamos Ir a. Lo que vemos es una serie de referencias de celdas previamente seleccionadas. También nos aparecen los nombres que asignamos a los rangos de celda sueldos y edad. De aquí podríamos seleccionar y dirigirnos a la celda seleccionando una de las opciones o escribiendo una nueva referencia en el cuadro referencia y luego dar clic en Aceptar.
En este ejemplo haremos clic en el nombre edad. En otro ejemplo usaremos el cuadro ir a para seleccionar la tabla de datos que está en B92.G11. Presionar Control más I. En el cuadro referencia escribe B92.G11 y luego haz clic en aceptar. Usemos nuevamente el cuadro ir a para seleccionar las celdas de la otra tabla. En este caso seleccionaremos el rango de 52.G7. También podemos seleccionar filas o columnas completas y al hacerlo podemos hacer otras operaciones como insertar o eliminar o cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas. También podemos seleccionar filas o columnas completas y al hacerlo podemos hacer otras operaciones como insertar o eliminar o cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas. Otra forma de cambiar el ancho de columnas o alto de filas es utilizando las herramientas de formato en la pestaña Inicio. Ahora veamos un ejemplo. Utilizando los datos que ya tenemos en la hoja, vamos a seleccionar por ejemplo las columnas A y B, arrastrando el mouse sobre las etiquetas de las columnas. Posteriormente usamos el menú contextual haciendo clic con botón secundario del mouse sobre las columnas seleccionadas y luego seleccionamos Eliminar. Cuando eliminamos columnas, el contenido de las demás columnas se desplazan hacia la izquierda. En el caso de eliminar filas, los datos se desplazan hacia arriba. Ahora eliminemos las filas 1, 2 y 3. Arrastra el mouse sobre las etiquetas de las filas. En este caso, eliminaremos las filas con el botón Eliminar de la ficha de inicio, opción Eliminar filas de hoja. Ahora las filas se desplazan hacia arriba. Ahora vamos a insertar una columna entre las columnas B y C. Seleccionamos la columna C y con el menú contextual seleccionamos Insertar. Ahora los datos de las celdas se mueven hacia la derecha dando espacio a la columna nueva. Ahora escribimos el encabezado dirección y luego escribimos las direcciones correspondientes. Ahora uniremos las filas de las dos tablas. Para ello seleccionamos el rango de la B5 a la F6. Usando el menú contextual seleccionamos Eliminar. En el cuadro de diálogo seleccionamos desplazar las celdas hacia arriba y hacemos clic en Aceptar. Ahora eliminaremos los formatos previamente establecidos de color de relleno, fuente, tamaño de fuente, ajuste de texto, etc. Utilizaremos un método abreviado para seleccionar todos los datos de una tabla. Hacemos clic en cualquier lugar de la tabla y luego presionamos Control más E. Una vez realizada la selección utilizaremos la opción normal dentro de la herramienta Estilos de celda. Con los datos seleccionados, ahora les daremos formato de tabla utilizando uno de los estilos de tabla de la herramienta, dar formato como tabla de la ficha de inicio. En el cuadro de diálogo, asegúrate que se encuentra activa la casilla La tabla tiene encabezados. Ahora eliminaremos la columna H para quitar datos no relevantes. Seleccionamos nuevamente los datos de la tabla y utilizaremos las opciones de autoajuste de filas y columnas que se encuentran en la herramienta Formato de celdas. Seleccionamos Autoajustar ancho de columna y también Autoajustar alto de fila. Haremos un ajuste para cambiar el ancho de la columna de donde están los datos de edad y la columna e donde se encuentran los datos de teléfono. Recordemos que podemos cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas colocando el puntero del mouse en la división entre cada columna o entre cada fila y arrastrar el mouse en la dirección deseada. Completemos los datos que faltan en la columna dirección.
Otro método para cambiar el ancho o alto de fila de manera exacta es utilizar las opciones alto de fila o ancho de columna en la herramienta formato de celdas de la pestaña Inicio. La medida estándar que se utiliza se denomina punto. Un punto equivale a 1/72 pulgadas. Para ser extremadamente precisos, un punto equivale a 0,013836 pulgadas, por lo que 72 puntos son en realidad 0,996264 pulgadas. Veamos cómo hace un ajuste con una medida exacta. Primero seleccionemos la columna F. En la herramienta Formato selecciona Ancho de columna. Escribe el ancho de la columna en puntos, en este caso, 15 y haz clic en Aceptar. Vamos a modificar el alto de las filas 3, 4,5 y 6. En este caso voy a cambiar el alto de fila. Voy a darle alto de fila 14. Seleccione la opción alto de fila de la herramienta Formato y aplica 14 y haz clic en Aceptar. Estas son las operaciones con celdas y las columnas de la hoja de cálculo. ¿Qué más podemos hacer con filas y columnas? Podemos seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo. ¿Se han preguntado cuántas celdas tiene una hoja de cálculo? Tienen que multiplicar el número de las filas por el número de columnas, pero para saber ese dato vamos a reducir un poco el zoom, para que veamos un poco más de columnas. Primero hacemos clic fuera de la tabla. Luego, manteniendo la tecla Control presionada, presiona la flecha hacia la derecha en el teclado. Y la última fila que aparece es la marcada con XFD. Recordemos que las etiquetas de columnas usan letras del abecedario. Este estilo de referencia se denomina A1. Puede cambiar el estilo de referencia a un estilo denominado F1C1. En este estilo de referencia, las columnas se etiquetan también con números al igual que las filas. Para cambiar el estilo de referencia, deberás utilizar el comando Opciones del menú Archivo. Dirígete a la sección de fórmulas y activa la casilla Estilo de referencia F1C1 y haz clic en Aceptar. Ahora vamos a dirigirnos a la última fila de la hoja de cálculo. Para esto vamos a utilizar la combinación control más flecha hacia abajo y observamos que la última fila de la hoja está etiquetada con el número 1.048.576. Realizamos la multiplicación de filas y columnas y sabremos la cantidad exacta de celdas que contiene una hoja de cálculo Excel, que sería una cantidad más que suficiente para almacenar muchos datos en esta hoja. Regresamos a la columna 1 presionando la combinación control flecha a la izquierda y para regresar a la fila 1 presionamos la combinación control flecha hacia arriba. Finalmente regresemos la configuración a estilo de referencia A1. Seleccionamos en el menú Archivo el comando Opciones y en la sección de fórmulas desactivamos la casilla estilo de referencia F1C1 y hacemos clic en Aceptar. Así concluimos con el tema Operaciones con filas y columnas.